Antes de empezar, esta historia no es de mi autoría, esta pertenece a Shadow Demon Arch 3, así que les dejaré el link de la historia y del creador en la descripción para que le den amor. Caos de Spider-Man. Cat 14. Me rindo, eso es todo, renuncio, todos ustedes son unos malditos calenturientos, será un harén de ahora en adelante. No sé a quién voy a añadir, simplemente seguiré con la historia. Si los personajes tienen química y se llevan inesperadamente bien, entonces habrá harén. Se los juro, par de calenturientos, en fin, disfruten. Punto de vista en tercera persona. Peter y Gwen, de vuelta en su escondite, estaban rodeados de imágenes holográficas de diferentes trajes. Pasaban diseño tras diseño buscando el perfecto para combinar. Gwen dejó de desplazarse después de un rato e intentó imaginar lo que realmente quería. Por el rabillo del ojo, vio a las arañas que los mordieron. Verlas le dio una idea a Gwen. Empezó a usar los colores de la araña que la mordió. Cuando terminó, lo que tenía ante ella era un traje de araña blanco y rosa. Falta algo, ¿pero qué es? Cuanto más lo miraba, más sentía que algo no estaba bien. Se dio la vuelta, miró hacia Peter y lo vio usando su sudadera con capucha mientras colgaba boca abajo de un hilo, con una mano en la barbilla en posición pensativa. Cuando ella lo observó, chasqueó los dedos. Eso es. Se dio la vuelta hacia el holograma y comenzó a manipular la imagen del traje que ya tenía listo. Agarró la parte trasera del holograma de su traje e hizo un gesto para que algo lo cubriera. El holograma, siguiendo sus movimientos, creó la imagen de una capucha blanca sobre la cabeza del traje, perfeccionando su diseño. Cuando lo miró, asintió con la cabeza. Es perfecto. Cuando terminó de admirarlo, hizo un movimiento como si lo agarrara hacia el centro del traje, haciéndolo desaparecer. Luego lo lanzó hacia su pecho, haciendo que el holograma del traje se superpusiera con su figura. Hizo clic en la esquina de la proyección y apareció una cámara donde comenzó a examinarse por completo. Cuando terminó, asintió una vez más y deslizó la mano, cerrando la función de la cámara. Peter, que seguía colgado boca abajo mientras fabricaba su propio traje, oyó que Gwen lo llamaba. Oye, Pete, ¿qué te parece? Peter salió de sus pensamientos y miró en dirección a Gwen. Al hacerlo, perdió el agarre de la telaraña de la que se sostenía, lo que provocó que se cayera. Peter se levantó rápidamente de un salto y miró a Gwen con asombro. Vaya, te ves absolutamente fantástica. Peter se acercó a Gwen y empezó a mirarla por todos lados. Le sonrió y puso una mano en su mejilla, lo que hizo que Gwen inclinara la cabeza hacia él. Peter simplemente continuó mirándola con amor. Te ves muy hermosa. Gwen sonrió mientras se sonrojaba ligeramente. Entonces, Peter acercó sus rostros cada vez más hasta que sus labios se tocaron, compartiendo un largo beso. Cuando se separaron, Peter sonrió mientras decía, verte en ese traje me ha motivado ahora a crear el mío propio. Peter se dirigió hacia su estación y se tronó los nudillos. Es hora del espectáculo, nena. Peter comenzó a desplazarse por cada imagen, hasta que encontró la perfecta. Cambió el color a un azul más oscuro en lugar del rojo normal, demostrando que era su propio Spider-Man. Peter miró de reojo a Gwen, sonrió una vez más y volvió a diseñar su propio traje. Le puso una capucha para que combinara con la de Gwen. No estaba solo en este esfuerzo, tenía a una compañera con él en quien podía confiar para cuidarle la espalda. Cuando terminó de diseñarlo todo, lo miró con una sonrisa de satisfacción. Oh, sí, esto es todo, el mismísimo comienzo de mi historia de origen. Peter tomó el holograma, se lo lanzó a sí mismo y se giró hacia Gwen. ¿Y bien, qué te parece? Preguntó Peter mientras abría los brazos. Gwen se acercó, miró a Peter de arriba a abajo y asintió con la cabeza. Te ves muy genial. Luego, Gwen puso una mano sobre el símbolo en su pecho y continuó. Spider-Man. Peter sonrió con suficiencia. Ahora estamos inventando nuestros nombres de héroe, mi pequeña Ghost Spider. Gwen levantó una ceja ante eso. ¿En serio, Ghost Spider? ¿No Spider-Woman o Spider-Girl? Peter, encogiéndose de hombros, respondió. ¿Qué? Estás vestida de blanco como un fantasma y realmente amas tus poderes de invisibilidad por alguna razón, simplemente apareces y desapareces como un fantasma. Lo dices como si Spider-Man fuera mucho mejor. Como digas, Spider-Man. Bueno, ahora que tenemos el diseño, es hora de fabricarlos. Peter se dirigió entonces a su estación de trabajo, se puso su máscara de metal y tomó un soplete. Lo encendió y comenzó a trabajar en su traje. Empezó instalando una pantalla de visualización frontal en el visor de su máscara, luego comenzó a fabricar el resto del traje usando fibra de carbono, un material duro pero flexible.
Su traje ahora era resistente a objetos punzantes y a la penetración de balas. Fue construido para tener resistencia al frío, al calor y a la electricidad. Esos materiales no eran fáciles de conseguir. Peter tuvo que usar el dinero que ganaba en Oscorp para poder comprarlos. Gwen, habiendo pasado mucho tiempo con Peter, aprendió a manejar herramientas y maquinaria, por lo que le resultó fácil fabricar su traje ella misma. Utilizó el mismo material que Peter y lo usó para confeccionar el traje que diseñó, añadiendo también el HUD, pantalla de visualización frontal, a su traje. Oye Gwen, atrapa. Cuando Gwen se dio la vuelta, recibió dos muñequeras en sus manos. Simplemente las miró con confusión. Son lanzatelarañas, empecé a trabajar en los tuyos desde que obtuvimos nuestros poderes hace 2 semanas. Gwen simplemente lo miró confundida. ¿Por qué los necesitaríamos? Nosotros fabricamos nuestras propias telarañas. Es en caso de que se nos acabe nuestra propia telaraña, quién sabe qué podría pasar. Estos son para emergencias, aunque añadí diferentes tipos de redes, como telarañas taser, telarañas de impacto, granadas de telaraña, ya sabes, cualquier cosa que pueda ser útil. Vaya, pensaste en todo esto en 2 semanas mientras practicábamos cómo usar nuestros poderes. No, solo hice los tuyos en 2 semanas, el resto fue un proyecto que empecé cuando era pequeño. Cierto, tu obsesión con las arañas, ¿cómo podría olvidarlo? ¿No es todo esto una gran coincidencia? Tú teniendo una obsesión con las arañas y luego terminamos desarrollando poderes de araña. Gwen empezó a sospechar. Todo parecía demasiado conveniente. Peter suspiró. Ya tenía preparada una historia de portada para su supuesta obsesión con las arañas por si alguien le preguntaba. Y lo curioso de su historia es que, esencialmente, no era una mentira. ¿Sabes que mencioné anteriormente que mis padres murieron en un accidente de avión y que eran científicos? Eso no era todo, hay más que no les he contado a ti ni a los demás. Gwen se quedó impactada, no esperaba que realmente hubiera una historia detrás de esto. Fue a sentarse prestándole toda su atención a Peter. Verás, mis padres trabajaban como científicos, algo que ya sabes. Y mientras trabajaban, estaban experimentando y haciendo pruebas con el suero que convirtió al Capitán América en el supersoldado que es. Supongo que estaban intentando crear el suyo propio o mejorarlo. Pensaron que para que mejorara sería mejor si se mezclaba con animales. El último animal con el que trabajaron fueron las arañas. Llegaron muy lejos en el proyecto. Pero aquí está el detalle. La persona para la que trabajaban está enferma, su jefe pensó que esto sería su cura, así que quiso pasar a la experimentación con humanos. Algo a lo que mis padres se opusieron rotundamente. Iban a ser obligados a aceptarlo, involucrando a sus familias, así que decidieron huir antes de que descubrieran quién era dicha familia. Al huir, podrían esconderse por un tiempo y proteger a su familia. Cuando Peter llegó a esta parte, suspiró una vez más y miró hacia arriba mientras cerraba los ojos. Fue en este punto cuando Peter realmente odió su don de memoria fotográfica. Continuó donde lo había dejado. Recuerdo la última vez que vi a mi mamá y a mi papá, estaban en pánico. Peter luego procedió a explicar lo que pasó esa noche hace tantos años. Su avión entonces tuvo un accidente misteriosamente. Pero no fue un accidente, fue un atentado. Básicamente una misión de recuperación de su investigación y para silenciarlos, y de ahí viene mi obsesión con las arañas, es lo último que mis padres investigaron. Me hace sentir más cerca de ellos cuando empiezo a estudiarlas. Gwen tenía las manos cubriéndose la boca por la conmoción que estaba experimentando. Cuando Peter terminó, ella se acercó y lo envolvió en un fuerte abrazo. Oh, Peter. Cuando se separaron del abrazo, ella preguntó. Entonces, ¿sabes quién es este jefe, el que asesinó a tus padres? Peter simplemente le dedicó una sonrisa triste y preguntó. Gwen, ¿por qué fuimos mordidos y dónde sucedió? Gwen arrugó el rostro confundida, preguntándose por qué Peter preguntaría eso en un momento como este, pero al ver su sonrisa triste, respondió de todos modos. Fuimos mordidos por una araña mejorada en Oz, ¿no? Dijo Gwen llevándose las manos cerca de la boca otra vez. Peter simplemente asintió y arqueó una ceja hacia ella. ¿Por qué crees que te impido hacer pasantías allí cada vez que tenemos la oportunidad? Gwen seguía en estado de shock por la revelación. Entonces quieres decir que Norman Osborn mató a tu mamá y a tu papá, pero, ¿no eres amigo de Harry? Peter simplemente se encogió de hombros. Sinceramente intenté odiarlo, de verdad lo hice, pero no puedo culparlo por algo que hizo su padre, eso simplemente me parece estúpido. Gwen simplemente sonrió suavemente ante eso, agradecida de que sus interacciones con su amigo no fueran una mentira. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora?
Preguntó Gwen, insegura de qué hacer tras esa impactante revelación. Peter simplemente sonrió mientras extendía su mano y tomaba su máscara. Mientras la acariciaba suavemente, solo dijo: lo único que queda por hacer. Peter se pone la máscara sobre la cabeza y, con un último tirón hacia abajo, dice: nos convertiremos en Spider-Man. Cat 15. Punto de vista en tercera persona. Gwen y Peter se encontraban en ese momento en el edificio más alto de Nueva York, en el Bajo Manhattan, el World Trade Center. En la cima del edificio, Gwen se aferraba a Peter con todas sus fuerzas. ¿Realmente tenemos que hacerlo aquí, Peter? ¿Por qué no pudimos hacerlo en el edificio más alto de Queens, donde realmente vivimos? ¿Por qué, o por qué tuvimos que venir hasta aquí solo para saltar? ¿Por qué te seguí? Gwen gritó con los ojos cerrados, demasiado asustada para mirar hacia abajo. ¿No es obvio? Este es el comienzo, aquí es donde todo empieza. Tiene que ser el comienzo más grande que jamás se haya visto. Gwen, este es el inicio de nuestra historia, y obviamente tiene que empezar en el punto más alto, este es nuestro salto de fe. Gwen calmó su respiración pero seguía temblando. Luego abrió los ojos y volvió a cerrarlos, después los abrió lentamente de nuevo pero enfocándose principalmente en Peter. ¿Cómo es que no tienes miedo? Preguntó ella, pero Gwen miró más de cerca y vio que la mano de Peter temblaba ligeramente. Peter giró lentamente la cabeza hacia ella. ¿Quién dice que no lo tengo? Para ser honesto, estoy petrificado. Peter respiró profundamente para calmar sus nervios. Pero tengo que hacer esto. Sinceramente, tú no tienes que hacerlo conmigo si no quieres, pero es algo que yo debo hacer. Gwen se dio palmaditas en la cara con ambas palmas para calmarse y concentrarse. Luego extendió la mano y tomó la de Peter. Cuando Peter sintió su mano, le dio un apretón suave. Se miraron y asintieron. Cuando se soltaron de las manos, Peter se dio la vuelta y extendió los brazos. ¿Vas a hacerlo de esa manera? ¿Por qué? Básicamente es una caída de confianza. Gwen simplemente sacudió la cabeza y, siguiendo el ejemplo de Peter, extendió sus brazos y cerró los ojos mientras miraba hacia adelante. Contemos hasta 3, ¿lista?, sugirió Peter. Gwen asintió y dijo: lista. Ambos comenzaron a contar. 1, 2, 3, ya. Gwen cayó hacia adelante mientras Peter caía de espaldas, ambos con las manos extendidas. Mientras caían, lo único que podían sentir y oír era el sonido del viento golpeándolos a través de la máscara y el traje. Después de un minuto de caída libre, ambos abrieron los ojos al mismo tiempo. Peter se dio la vuelta rápidamente y ambos dispararon sus telarañas al mismo tiempo en direcciones opuestas. El impulso los llevó entonces a balancearse por las calles de Nueva York, haciéndolos gritar de emoción. ¡Wow! Gritó Peter, sintiendo la adrenalina de balancearse libremente por primera vez. ¡Wow! Gritó Gwen al mismo tiempo que Peter, sintiendo la misma emoción. La gente de Nueva York tenía la boca abierta de par en par observándolos mientras se balanceaban por las calles. Algunos intentaron sacar su teléfono y tomar una foto, pero para cuando estuvieron listos, ambos ya se habían ido. Ja 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 ja, esto es increíble. Gritó Peter mientras el viento golpeaba su rostro. Jejejeje, tienes razón, esto es genial. Respondió Gwen. Después de balancearse por unos minutos, tanto Spider-Man como Ghost Spider se miraron y asintieron. Ambos se tocaron la oreja al mismo tiempo, conectándose entre sí y con Arndy. «Arndy, ¿estás ahí?», preguntó Peter. Se escuchó entonces la voz de una mujer madura. «Siempre disponible para usted, padre», respondió Arndy. «Oh, con que finalmente decidiste qué voz usar. Suena menos robótica, eso es bueno. Como sea, puedes hackear el radar de la policía y guiarnos hacia cualquier crimen cercano que esté ocurriendo». «De inmediato, padre». Después de unos segundos, apareció un mapa en la esquina del campo de visión de ambos, guiándolos hacia donde debían ir. Arndy les informó entonces de la situación. «Hay una persecución policial en curso a unas pocas calles delante de ustedes. Hay fuego activo, por lo que se recomienda precaución». «Entendido», dijeron Spider-Man y Ghost Spider al mismo tiempo. Ambos aceleraron el ritmo de su balanceo y, unos metros más adelante, vieron 4 patrullas de policía persiguiendo un auto con 4 ladrones. 2 de ellos estaban asomados por la ventana disparando sus armas contra la policía. Tanto Peter como Gwen se balancearon hacia el auto. Ambos se miraron y asintieron. Mientras se dirigían al vehículo, los policías que los perseguían miraron a las 2 personas balanceándose con total asombro. Peter apuntó su telaraña a uno de los tipos que se asomaban por la ventana, mientras que Gwen hizo lo mismo con el otro. Ambos los sacaron del auto y los pegaron con sus redes al edificio por el que pasaban, desarmándolos.
Luego, ambos se situaron frente a la puerta del auto. Licencia y registro, por favor, dijo Peter en tono de broma. El conductor y su pasajero simplemente los miraron impactados antes de sacar sus armas y comenzar a dispararles. Peter y Gwen los desarmaron rápidamente quitándoles las armas de las manos con sus telarañas. Peter entonces agarró al tipo que conducía y lo lanzó hacia Gwen. Gwen lo atrapó y sujetó al otro tipo del asiento del pasajero, dejando el auto vacío, y saltó fuera del camino llevándoselos a ambos. Una vez que el coche estuvo vacío, Peter se lanzó frente a él y extendió ligeramente sus brazos y piernas. Sujetó el vehículo y, mientras este lo empujaba hacia atrás, lo levantó en el aire, deteniendo todo su impulso. Luego, Peter dejó caer el coche suavemente y se sacudió las manos para limpiarlas. Gwen se acercó y chocó los 5 con Peter. Cuando él miró por encima de los hombros de ella, vio que Gwen había acorralado a todos los demás criminales y los había atado con su telaraña. Buen trabajo, dijo él asintiendo con la cabeza. Tú también, respondió Gwen. Después, ambos oyeron que alguien gritaba. Quietos. Las manos donde podamos verlas. Peter miró hacia las 4 patrullas de policía que se detuvieron frente a ellos con sus armas desenfundadas y apuntándoles. Peter los saludó con falsa emoción. Hola. Oficiales. Buen trabajo allá afuera. Sin duda hacemos un gran equipo. Luego, Peter se dio unos golpecitos en la muñeca como si señalara un reloj. Me encantaría quedarme, pero tenemos una agenda muy ocupada. Acto seguido, Peter disparó su telaraña a un edificio cercano y comenzó a balancearse, seguido de cerca por Gwen. Los veremos luego, y de nada por el regalo, de parte de su amigable vecino Spider-Man. Gritó Peter mientras se alejaba. Gwen gritó entonces junto a Peter. Y de parte de su amigable vecina Ghost Spider. Los oficiales de policía bajaron sus armas y se miraron entre sí, sin saber qué pensar de la situación. ¿Qué acaba de pasar? Preguntó uno de ellos. Uno se quitó la gorra y se pasó los dedos por el cabello. Creo que recibimos ayuda de un par de vigilantes disfrazados de arañas. Otro oficial se le acercó y preguntó. Señor, ¿qué hacemos con ellos? Señalando a los criminales atados. Desátenlos de lo que sea con lo que estén amarrados y arréstenlos adecuadamente. Informaremos después. Sí, señor, los otros 3 asintieron y se pusieron a trabajar. Peter se tocó la oreja. Bien, Arnie, ¿qué sigue? Interrogación de cierre. Hay un incendio gigante al este de su ubicación actual, por favor diríjanse allí de inmediato. Les enviaré la ubicación específica en un segundo. Ambos asintieron. Cuando recibieron la ubicación, comenzaron a balancearse en esa dirección. Mientras se balanceaban empezaron a hacer trucos. Hacían volteretas hacia atrás, hacia adelante, giros, cualquier cosa que pudieran hacer para divertirse. Llegaron rápidamente y, al alcanzar el lugar, aterrizaron sobre el camión de bomberos que intentaba detener el incendio, aunque estaban teniendo problemas para sofocarlo. Al aterrizar, Peter preguntó, ¿hay civiles atrapados dentro? Los bomberos que intentaban apagar el fuego con una manguera se detuvieron y giraron la cabeza, mirándolos con asombro. El capitán de su escuadrón gritó rápidamente. Bajen de ahí. Nos están interrumpiendo el trabajo. Solo intentamos ayudar, nuestro traje es resistente al fuego, podríamos entrar allí y salvar a los civiles. Necesitamos saber cuántos hay dentro, dijo Gwen. Váyanse rápido antes de que se interpongan y nos impidan hacer nuestro trabajo. Exigió el capitán. Peter chasqueó la lengua. No tenemos tiempo, Ghost, hay vidas en juego aquí. Peter se tocó la sien y dijo. Arnie, busca cualquier rastro de vida o siluetas de personas en el interior. Escaneando, actualmente hay 10 personas atrapadas dentro. 2 en la planta baja, 1 en el segundo piso, 3 en el tercer piso, 2 en el cuarto piso y 2 más en el quinto. Peter y Gwen asintieron. Antes de entrar en acción, Peter se volvió hacia el capitán. Prepárese y tenga todo listo, hay 10 personas adentro, vamos a sacarlas rápido. ¿Qué? Detengan esta tontería. Peter no escuchó mientras entraba rápidamente a la planta baja, mientras que Gwen disparó 2 telarañas y se impulsó hacia el interior del segundo piso. Una vez que Peter estuvo dentro, vio fuego por todas partes y madera cayendo del techo. Con razón no podían entrar, pensó Peter. Luego siguió el lugar donde Arnie le mostraba las siluetas y encontró a una pareja bajo un tronco de madera que empezaba a incendiarse y se dirigía hacia ellos. No podían escapar debido al tronco mientras seguían gritando pidiendo ayuda. Peter llegó rápidamente y los tranquilizó. No se preocupen, estoy aquí para ayudar. Peter levantó el tronco sin esfuerzo y dijo, salgan rápido de ahí abajo gateando. La pareja asintió y salió gateando mientras Peter lanzaba el tronco a un lado.
Luego los levantó y los puso en su espalda. Sujétense fuerte y no se suelten, no se muevan mucho, no sabemos qué podría estar roto o dónde podrían estar heridos. La pareja asintió y se sujetó de Peter. Él corrió y disparó 2 telarañas por la ventana y se impulsó hacia afuera, esquivando el fuego rápidamente para que los civiles no se quemaran. Peter los recostó con cuidado en una cama blanda que los bomberos tenían para emergencias o personas que necesitaran rescate. Estaban atrapados bajo los escombros, podrían estar heridos, por favor revísenlos. Cuando Peter disparó sus redes, se impulsó hacia el 3er piso. Mientras lo hacía, Gwen salió con 2 niños de 7 y 8 años respectivamente. Al bajarlos, les acarició la cabeza y se dirigió a los bomberos. Estaban escondidos en un armario buscando refugio. Cuando Gwen dijo esto, oyó la voz de una mujer gritar: «¡Mis bebés!». Una mujer y un hombre se acercaron y envolvieron a los niños en sus brazos. Ella se volvió hacia Gwen y le dijo: «Gracias, gracias, gracias». Gwen simplemente sonrió y asintió antes de decir: «Solo hago lo que puedo». Luego, Gwen disparó sus redes hacia el 4er piso y fue a rescatar a las personas restantes. Los bomberos observaban todo esto en estado de shock y asombro antes de que su capitán los hiciera reaccionar rápidamente. «Preparen todo rápido para cuando esos 2 saquen a más personas. Mientras tanto, sigan apagando el fuego». Mientras Peter y Gwen rescataban a la gente dentro del edificio, las personas afuera grababan todo lo que estaba sucediendo. Peter entró rápidamente al 3er piso. En la esquina vio a una familia de 3 agrupada. La pareja protegía a su hijo con sus cuerpos, mientras el fuego a su alrededor se propagaba rápidamente. Peter se acercó, entró en el círculo que formaban y dijo: «Voy a necesitar que confíen en mí, puedo sacarlos de aquí a salvo». La madre y el padre miraron a su hijo antes de mirarse entre sí y asentir. «Confiaremos en ti», dijo el padre pensando en la seguridad de su hijo y su esposa. Peter les asintió mientras tomaba al niño, que tenía unos 5 años, y lo sostenía contra su pecho. Luego se volvió hacia la pareja y dijo: «Súbanse a mí, puedo cargarlos a todos a salvo». La pareja simplemente miró a Peter con confusión. «Tengo superfuerza, confíen en mí, puedo cargarlos a todos a salvo». Ellos lo miraron con recelo. Peter suspiró antes de usar su telaraña para hacer una especie de saco en su pecho y meter al niño dentro. Luego se acercó y cargó a la pareja, lo cual los tomó por sorpresa. Peter empezó a correr, se dirigió hacia por donde había entrado y saltó por la ventana mientras sostenía a la pareja. «¡Ah!», gritó la pareja cuando Peter saltó, pero a él no le importó y aterrizó perfectamente en el suelo. Luego Peter bajó a los padres, sacó al niño de la bolsa que había fabricado y también lo puso en el suelo. El niño simplemente miró a Peter con fascinación. Un superhéroe. Peter simplemente sonrió mientras le revolvía el cabello. «Mantente a salvo, niño». Peter y Gwen continuaron salvando personas hasta que todo el edificio quedó despejado. Una vez que terminaron, ambos dejaron escapar un suspiro de alivio, el cual fue seguido por los aplausos y vítores de la gente a su alrededor. El jefe de bomberos se acercó y les estrechó la mano. «Gracias por salvar a todos». Peter sonrió mientras decía: «Spider-Man, puedes llamarme Spider-Man». Luego el jefe estrechó la mano de Gwen. «¿Y tú?». «Ghost Spider», sonrió Gwen. «Gracias también a ti por un trabajo fantástico». «Bueno, tenemos que irnos, tenemos más gente que salvar», dijo Peter. Gwen asintió. Lo que él dijo. Entonces, una vez más, gracias a ambos por la ayuda. Gwen y Peter saltaron y se alejaron del lugar con sus telarañas, y mientras se iban, oyeron a los niños pequeños que salvaron dándoles las gracias. «Gracias Spider-Man y Ghost Spider!». Exclamación de cierre. Peter dio un giro en su telaraña, se volvió hacia ellos y les hizo su habitual saludo de despedida con 2 dedos. Mientras Gwen hacía lo mismo, se dio la vuelta mientras se balanceaba pero, en lugar del movimiento de Peter, les lanzó un beso exagerado. Con eso, tanto Spider-Man como Ghost Spider pasaron su sábado salvando a todos los que podían, ya fueran robos menores, robos a tiendas, ladrones de bolsos o robo de autos. Pasaron el día deteniendo cualquier cosa que pudieran encontrar. Iban y venían entre Manhattan y Queens, balanceándose todo el día para detener el crimen. Cap 16. Punto de vista en tercera persona. Cuando Peter y Gwen terminaron su primer día de lucha contra el crimen, se dirigieron hacia su escondite. Al llegar, se quitaron las máscaras y se besaron. «A eso es a lo que llamo un día exitoso de heroísmo», dice Peter mientras se separan del beso. Gwen simplemente sonríe con picardía. «Cálmate Parker, es solo nuestro primer día, no puedes emocionarte demasiado».
fueron a cambiarse para ponerse su ropa normal mientras hablaban de su primer día haciendo trabajo de héroes. Claramente seguían emocionados y sintiendo la adrenalina. Cuando se cambiaron, guardaron sus trajes en su mochila para tenerlos siempre disponibles y, al terminar, salieron de su escondite y se volvieron invisibles. Acto seguido, ambos procedieron a saltar de edificio en edificio hacia su casa. Una vez que Peter dejó a Gwen en la puerta de su casa, se dirigió a la suya. Justo cuando llegaba a su cuadra, vio que la puerta de la casa de MJ se abría de golpe y MJ salía corriendo en medio de la noche mientras se tapaba uno de sus ojos con ambas manos. Cuando Peter la vio, corrió rápidamente hacia ella. MJ, ¿estás bien? MJ intentó girar la cabeza y tratar de ocultar su ojo, pero Peter la tomó de la barbilla y la obligó a mirarlo. Cuando Peter vio su ojo morado, su expresión rápidamente se transformó en rabia, pero aún así le preguntó suavemente, ¿estás bien? A lo que ella asintió suavemente pero bajó la cabeza avergonzada. Peter suspiró antes de acariciar su cabeza llena de cabello pelirrojo. No hay nada de lo que debas avergonzarte, yo arreglaré esto, espera un minuto. Espera Peter, gritó MJ, pero Peter no escuchó y se dirigió hacia su casa con pasos decididos y un propósito. Peter ni siquiera se molestó en llamar y simplemente derribó la puerta de una patada. ¡Boom! Toc toc, perra, dijo Peter con las manos en los bolsillos y un pie extendido en el aire con la puerta en el suelo. El papá de MJ estaba sentado en un sillón con una botella de cerveza en la mano. Saltó rápidamente cuando escuchó la puerta romperse y vio a Peter allí con una expresión de enojo. El señor Watson se enojó visiblemente al ver su puerta rota y gritó con furia. Muchacho. Vas a pagar por eso. ¿Quién diablos te crees que eres para romper mi puerta? Peter no escuchó y lo golpeó directamente en la cara, rompiéndole la nariz. El señor Watson cayó al suelo debido a su estado de embriaguez y al dolor del puñetazo de Peter. Aunque Peter no usó mucha fuerza porque no quería matarlo, usó la suficiente para que le doliera. Peter continuó con el ataque hasta que MJ intervino desesperadamente. Al ver que no podía detener a Peter por sí misma, ella corrió a buscar ayuda a la casa del tío Ben y la tía May. MJ les rogó que intervinieran antes de que la situación pasara a mayores. Ben reaccionó de inmediato y corrió hacia la casa de MJ. Al llegar, encontró a Peter fuera de control y tuvo que sujetarlo físicamente para detener la agresión. Peter, ya es suficiente. Exclamó Ben con firmeza, logrando finalmente que se detuviera. Lo cual hizo que Peter se detuviera mientras jadeaba pesadamente por la ira que estaba experimentando, conteniéndose con toda su fuerza de voluntad para no seguir atacando. Mientras aún sujetaba a Peter con una suave llave de estrangulamiento, el tío Ben preguntó, ¿ya estás bien? Peter simplemente asintió en silencio mientras seguía apretando los dientes. El tío Ben suspiró antes de asentir y soltar a Peter. Cuando lo soltó, Peter seguía mirando el rostro del señor Watson, que estaba irreconocible. Le faltaban algunos dientes, su nariz estaba torcida en un ángulo extraño y su mandíbula colgaba abierta y dislocada hacia un lado. Peter respiró profundamente y se calmó. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia MJ, que estaba observando todo desde la puerta rota. Peter no dijo nada y simplemente la tomó de la mano con su mano ensangrentada y la llevó al interior de su casa. Una vez dentro, la hizo sentarse en el sofá mientras él iba al baño y se limpiaba la sangre de las manos. Tomó unas toallitas que estaban cerca y limpió también sus gafas, que tenían salpicaduras de sangre. Una vez que terminó, se las volvió a poner, fue a sacar un botiquín de primeros auxilios y trajo más toallitas. Cuando Peter bajó, se sentó junto a ella y limpió silenciosamente la sangre que había manchado en las manos de ella. Cuando terminó, comenzó a aplicarle los primeros auxilios en el rostro. Fue a la cocina por una bolsa de hielo y se la aplicó. Peter rompió entonces el silencio ensordecedor que había entre ellos. Siento que hayas tenido que ver eso. MJ simplemente sacudió la cabeza. No, no te disculpes, esto se veía venir desde hace mucho tiempo. Quiero decir, ya me habías advertido antes que si él ponía un dedo sobre mí, le harías daño. Hubo otro largo silencio entre ellos antes de que MJ sonriera suavemente. Gracias por cuidar de mí y por protegerme, tigre. MJ apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos, mientras Peter simplemente recostaba la cabeza contra el sofá. Tras unos minutos de un silencio cómodo entre ambos, se oyó el sonido de una ambulancia afuera. Unos minutos después entró el tío Ben y dijo, voy a acompañar a Philip al hospital, hablaremos de lo que pasó más tarde, cuando May vuelva del trabajo. Peter asintió con la cabeza, lo que hizo que el tío Ben asintiera a su vez, y tras esto, se marchó. Cap 17.
Punto de vista de Peter. Mientras estaba sumido en mis pensamientos, sentí que mi teléfono vibraba en mis bolsillos. Era Gwen, acababa de enviar un mensaje de texto todo en mayúsculas que decía: mira las noticias. Probablemente sea sobre nuestra aventura de superhéroes. Busqué el control remoto, encendí la televisión y puse las noticias de la noche. MJ, que tenía la cabeza apoyada en mi hombro, me miró confundida. Al no tener una respuesta, lo único que pude hacer fue sonreír con torpeza y decir: realmente quería ver las noticias. MJ se vio aún más confundida, luego simplemente se encogió de hombros y miró hacia la televisión para ver. Buenas noches a todos, mi nombre es Travis Michael, su presentador para las noticias de las 8 en punto de hoy, y hoy tenemos una historia especial para informarles a todos ustedes. Una foto de Gwen y de mí sacando a la gente del fuego vestidos con nuestros trajes de araña apareció en la esquina superior derecha de la televisión. Tengo que decir que me veo fantástico. Invertir los colores del traje original de Spider-Man fue realmente una buena idea, buen trabajo, yo. Aunque no lo hice por razones estéticas, en realidad salió mejor de lo que esperaba. Quería demostrar que era diferente, que no soy simplemente como cualquier otro Peter Parker. Que soy yo mismo, mi propia persona por dentro. No sé a quién se lo estaba demostrando, pero quería hacerlo, tal vez era para mí mismo, para no perderme en mi identidad. La nueva reportera rubia comenzó a hablar cuando ampliaron la imagen en la pantalla. Vigilantes. No uno, sino dos de ellos han aparecido en nuestra ciudad de Nueva York. No sabemos cuáles son sus motivos, pero han comenzado a ayudar a detener el crimen por toda esta ciudad. Las imágenes que ven frente a ustedes son de ellos ayudando a los bomberos a rescatar personas de un edificio en llamas en Manhattan. Fue gracias a su ayuda que esas personas siguen vivas. Pero eso no fue todo lo que hicieron. Al parecer, ha habido múltiples informes de sus actividades por todo Manhattan y Queens. Sé lo que se estarán preguntando. ¿Cómo aparecieron entre esos lugares tan rápido? Y la respuesta a esa pregunta es telarañas. Se han realizado múltiples avistamientos de esos dos balanceándose por toda la ciudad mientras disparan telarañas desde sus muñecas y las usan para viajar. ¿De dónde vienen esas telarañas? Nadie lo sabe. Ahora bien, tenemos a nuestra encantadora reportera Linda Rose en el lugar, donde habla con los sobrevivientes del edificio en llamas, quienes comparten su historia con los vigilantes. Linda, asintió el presentador de noticias terminando su frase. Mi teléfono vibró de nuevo y era otro mensaje en mayúsculas de Gwen. Gwen, estamos en las noticias. Peter. Así es casi irreal. Gwen. Lo sé, ¿verdad? Nos vemos tan heroicos en esas fotos, llevándolos a salvo. Gwen. ¿Qué más crees que dirán? Gwen. ¿Crees que hablarán mal de nosotros? Gwen. Tal vez no sea tan malo. Gwen. Simplemente me siento tan emocionada de estar en las noticias. Peter. Sí, me doy cuenta, estás demasiado emocionada y ansiosa por esto. Peter. ¿Por qué no simplemente escuchamos lo que tienen que decir primero? Jajaja. Mientras le enviaba mensajes de texto a Gwen, una mujer apareció en las noticias frente a las personas quemadas donde Gwen y yo estuvimos anteriormente. Mi nombre es Linda Rose y hoy estamos aquí con los supervivientes de este desafortunado incidente. Me acompañan los padres de unos niños pequeños que tuvieron la oportunidad de hablar con los vigilantes. Señora, ¿qué puede decirnos sobre estos vigilantes que aparecieron hoy y su experiencia con ellos? La madre simplemente sonrió mientras acercaba a sus dos hijos. Luego habló por el micrófono. Sí, es gracias a ellos que puedo estar aquí con mis bebés, especialmente con la que se llama Ghost Spider. Ella fue quien fue y rescató a mis dos hijos del segundo piso. Si no fuera por ella, ni siquiera quiero pensar en lo que les habría pasado a estos dos. Si nos estás viendo, Ghost Spider, gracias una vez más. Cuando terminó de hablar, Gwen me envió otro mensaje. Gwen. Está hablando de mí. Verla así siempre me hace sonreír. La reportera se dirigió entonces a hablar con una pareja que estaba envuelta en una manta. Se acercó a ellos y les preguntó. Hola señor y señorita, ¿pueden decirme su experiencia con los vigilantes hoy? ¿Fue buena? ¿Fue mala? ¿Hay algo que puedan compartir? Era la pareja que salvé en el primer piso y que estaba atrapada bajo el tronco y los escombros. MJ se incorporó de mi hombro y comenzó a prestar mucha atención a las noticias. Las miraba con fascinación. Al ver esto, levanté una ceja. Pareces muy interesada en esto. Ella giró la cabeza y preguntó emocionada. ¿Y tú no? Están hablando de héroes reales, como héroes con poderes e identidad secreta y todo eso. Te conozco desde que éramos pequeños, no hay forma de que tengas una fascinación por los héroes si yo no lo supiera.
¿O simplemente lo mantenías como un secreto que nadie debía saber? MJ entonces se avergonzó. No es la parte del superhéroe lo que me emocionó. Es toda la parte de los poderes, siempre me pregunto lo increíble que sería tener poderes y volar y cosas así. El rostro de MJ se puso aún más rojo. También me gusta escuchar sus diferentes historias. MJ respiró profundamente y dijo, no le he contado esto a nadie antes, pero, mi sueño siempre fue ser periodista o reportera. Me gusta descubrir la verdad y escuchar las diferentes perspectivas que tiene la gente sobre las cosas, como su punto de vista y eso. Al verla así, no pude evitar acariciar su cabeza. ¿Por qué no lo dijiste antes, MJ? Creo que es maravilloso que tengas un sueño y una meta por la cual trabajar. MJ simplemente bajó la cabeza. Porque no es nada grandioso comparado con lo que todos ustedes están haciendo. Harry quiere trabajar como ambientalista, Gwen quiere trabajar como bióloga, realmente no sé qué quieres hacer tú específicamente, pero sé que es algo inteligente. Sentía que ustedes lo despreciarían o se burlarían, ya que no es algo tan inteligente o beneficioso para todos los demás. Supongo que se siente un poco vulnerable y se está volviendo más cómoda expresando lo que piensa conmigo, eso es bueno. Pero al escucharla, simplemente solté un suspiro mientras la acercaba más y apoyaba mi cabeza contra la suya. MJ, nos conoces desde hace muchísimo tiempo, ¿de verdad creíste que nos reiríamos o nos burlaríamos de algo que amas o que te apasiona? MJ simplemente sacudió la cabeza levemente. Sé que ustedes no lo harán, pero el miedo a la posibilidad sigue ahí. MJ, si realmente quieres ser periodista o reportera, solo ten por seguro que tienes mi apoyo al 110%. No va a ser fácil, ningún trabajo lo es, pero te conozco. Si alguien puede lograrlo, eres tú. MJ cierra los ojos y suelta un suspiro de alivio. Gracias, tigre, significa mucho. Gwen envió entonces un mensaje de texto. Gwen, ¿escuchaste lo que dijeron de nosotros? Todos fueron muy amables. Peter, lo siento, no estaba prestando atención a las noticias. Gwen, ¿qué? Entonces, ¿qué estabas haciendo? Peter, actualmente estoy con MJ, solo la estaba consolando y hablando de algo con ella. Gwen, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? ¿Necesitas que vaya para allá y ayude? Peter, suspiro, es una larga historia, así que básicamente. Después de explicarle todo, Gwen envió una ráfaga de mensajes de texto. Gwen, ¿qué? Gwen, qué maldito. Gwen, ¿cómo se atreve? Gwen, se merecía cada uno de esos puñetazos. Lástima que el tío Ben tuvo que detenerte. Gwen, tuvo lo que se merecía. Gwen, ¿está bien MJ? Peter, sí, ella está bien por el momento. Gwen, ¿debería ir? Peter, no, está bien, ya está todo solucionado. Gwen, ¿estás seguro? Peter, sí, hemos estado luchando y rescatando gente todo el día, debes estar cansada, yo puedo encargarme de las cosas aquí. Gwen, ¿y qué hay de ti? Hicimos las mismas cosas, ¿estás diciendo que no estás cansado? Peter, exhausto, honestamente, pero literalmente todo ha terminado. Gwen. Si tú lo dices. Cuando vi qué hora era y cuánto tiempo llevábamos mensajeando Gwen y yo, me volví hacia MJ y le dije. Vuelvo enseguida. Mientras caminaba hacia el sótano, MJ gritó. ¿A dónde vas? Preguntó con curiosidad. A buscar la caja de herramientas, dije mientras seguía caminando. MJ empezó a seguirme, todavía con curiosidad. ¿Qué vas a hacer? Voy a arreglar la puerta de tu casa, obviamente. Si la dejara así y robaran algo, me sentiría culpable. MJ empezó a entrar un poco en pánico. ¿Crees que alguien ya entró a robar? ¿Y si vaciaron la casa? ¿Qué vamos a hacer? Preguntó MJ preocupándose sin razón. Nadie entró, puedes relajarte. ¿Qué? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque, el sofá en el que estábamos sentados está al lado de la ventana y vives justo, al otro lado de la calle, así que estaba vigilando todo. ¿Eh? MJ dejó de dar vueltas en pánico al oírme y se quedó helada antes de hacer un puchero. Entonces di eso primero, ¿por qué tenías que asustarme así? Le dediqué una sonrisa burlona mientras bromeaba. ¿No es obvio? Es divertido. Cuando conseguí la caja de herramientas, fui a su casa mientras ella seguía siguiéndome a todas partes sin saber qué hacer. Simplemente suspiré ante eso. ¿Quieres ayudarme? ¿De verdad? Preguntó emocionada. Sí. Entonces empecé a armar todo de nuevo como estaba, mientras MJ me pasaba las herramientas que necesitaba. Clavo. Aquí tienes. Martillo. Toma. Tornillos. Justo aquí. Destornillador. Entendido.
Me limpié la mano cuando terminé. Gracias, dijo MJ. Pero simplemente le resté importancia. No lo hagas, yo fui quien la destruyó en primer lugar. Aún así, quiero agradecerte por todo. Una vez que MJ dio las gracias, se dio la vuelta y estaba a punto de volver a entrar. ¿A dónde diablos cree que va? No hay forma de que la deje sola después de lo que pasó hoy. ¿Y a dónde crees que vas? Pregunté. MJ simplemente me miró con confusión y señaló hacia la puerta mientras inclinaba un poco la cabeza. ¿A casa? Me burlé. Sí, ni hablar de que te deje sola en una casa vacía. Puedes pasar la noche conmigo, estoy 100% seguro de que el tío Ben lo entenderá. MJ entonces sonrió suavemente antes de preguntar con torpeza mientras señalaba hacia la puerta. Entonces, ¿aún puedo ducharme y cambiarme? ¿Eh? ¿No es obvio? Solo no te quedarás sola, eso es todo. No te estoy impidiendo hacer nada más. Más vale que vengas, no hagas que tenga que venir a cargarte de regreso conmigo. Luego revisé la hora y vi que ya era momento de que la tía Mai terminara su turno. Cuando vengas, debería estar preparando la cena, así que prepárate. MJ asintió sintiéndose avergonzada y regresó tímidamente al interior mientras se sonrojaba. Una vez que ella desapareció, volví a casa y llamé a la tía Mai y al tío Ben para explicarles la situación. Ambos entendieron la situación y dijeron que estaban de acuerdo con lo que Peter dijo. El tío Ben simplemente dijo que hablaríamos mañana, que era mejor discutir esto entre nosotros cara a cara cuando MJ no estuviera presente. Una vez que terminé con la llamada, empecé a preparar la cena. Cuando casi terminaba, tanto la tía Mai como MJ entraron juntas por la puerta. MJ esperó mientras la tía Mai se ponía a descansar después de un largo día de trabajo. Tras unos minutos, cuando estábamos poniendo la mesa, llegó el tío Ben. No dijo nada, todo lo que dijo fue que todo estaba solucionado. Intenté preguntarle a qué se refería, pero no quiso decir nada, lo cual era preocupante. Luego disfrutamos de nuestra cena, a la cual le siguió el irnos a la cama. No teníamos una habitación libre, así que MJ y yo tuvimos que compartir la cama, lo cual realmente no era nada inusual ya que solíamos hacerlo cuando éramos pequeños, pero eso se detuvo desde que Gwen y yo empezamos a salir hace un tiempo. Afortunadamente, hablé con Gwen al respecto y ella fue comprensiva, ya que sabía que yo no la engañaría. Peter se acostó en la cama dándole la espalda a MJ para respetar su espacio. Al recostarse, se quedó dormido rápidamente debido al cansancio de todo el día. A pesar de tener una resistencia mejorada, todavía se cansan. Mientras Peter dormía, MJ seguía despierta. Se quedó mirando su espalda con los labios temblorosos y apoyó suavemente la cabeza contra su espalda para no despertarlo. Simplemente cerró los ojos mientras las lágrimas brotaban de ellos sin querer. Sus lágrimas fueron borrando poco a poco el maquillaje que se había puesto para cubrir su ojo morado. Te amo, pero nunca me pertenecerás. Tu corazón le pertenece a otra mujer que no soy yo y duele tanto. MJ lloró en silencio hasta quedarse dormida,